Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Entre Profesionales Podcast. Hoy vamos a hablar de arte y para ello no solo trajimos a un profesional, sino que trajimos a un productor, a un director, a una persona con una trayectoria sumamente engrandecida dentro del mundo del arte. Ese es que Belisa, vamos a darle un aplauso al maestro Amaury Sánchez. Se oye en lontananza. Bienvenido, maestro. Muchas Qué gracias. placer tenerlo aquí. Nosotros somos un podcast que nos enorgullece tenerlo, ya que hablamos de diferentes temas enfocados en esta parte profesional con profesionales. Y qué mejor tener al maestro del maestro. Al maestro del maestro, baby. Enterarnos de tantas cosas importantes y conocer esa historia que hay detrás de Amaury. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? Yo entiendo que para ello, Amaury, antes de hablar de arte directamente, primero tenemos que saber quién es Amaury Sánchez, cuáles fueron sus inicios. Mira, la música para mí ha estado desde el momento que he tenido uso de razón. A mí me inscribieron muy temprano, tenía 6 o 7 años, en clases de piano y de música. Quiere decir que la música ha formado parte de mi vida desde el principio. Es como si fuera una especie de savia bruta y savia elaborada. Está dentro del ADN. Sí, es un asunto como una función clorofílica, ¿no? Excelente. Que tengo con la música porque ha sido la razón por la que he podido hacer muchas cosas. En el transcurso de todo, yo empecé estudiando piano por motivos, hago esta historia para que vean cómo se concatenan las cosas, por motivos de que mi abuelo, el doctor Luis Lember Peguero, se murió, una figura que nosotros siempre valoramos en nuestra casa. Yo me fui a vivir con mi tía a Barahona, con tía Luli. Yo tengo 2 mamás. Luisa Pela, que yo le digo que es mi mamá, que es una pela porque vive atrás de uno. Y tía Luli, que es la hermana, que es como mi segunda mamá. Okay. Y yo tengo 2. Qué orgullo. Entonces yo me fui a Barahona, tenía 10 años de edad. Era muy jovencito. Yo estudiaba piano aquí. Me fui a Barahona y me inscribieron en el Divina Pastora de Barahona. Bueno, ahí estudiaba piano. Sin embargo, la visión siempre de los tíos, de los abuelos, de los padres. Yo siempre digo que los padres tenemos que estar pendientes a las cosas de los hijos porque Totalmente. Uno no sabe por dónde y uno no sabe qué puede hacer por ellos, logrando encaminarlo por camino, porque uno le ve los talentos o no. Bueno, puedo orientarlo. El caso es que me inscribieron en una clase de guitarra. Yo tenía 10 años. ¿Qué puede tener un niño de 10 años? Yo me iba al malecón entero de Barahona. La vida era diferente. Sí, totalmente. Yo me iba el malecón entero con una guitarra que era más grande que yo. Como digo yo, que mi tía Luli me dijo, toma, tú vas a tocar guitarra también. Bueno, a los 3 meses, con el profesor Neno Cuacú. Neno Cuacú era del trío Los Hermanos Cuacú. Eso era, en Barahona eso era lo más grande. Bueno, el caso es que a los 3 meses... yo sabía más que todos los muchachitos que estaban ahí guitarra. Wow. Y comencé a acompañar a tía Luli que tocaba. Mi mamá toca piano. Tía Luli también. Mi papá tocaba guitarra. O sea, ¿qué te puedo decir? Esa savia bruta está real. Tenemos ahí. No, hay un completo. ADN, ¿no? Totalmente. Entonces yo le decía a tía Luli, esos no son los tonos. Yo le corregía los tonos. Yo siendo un niño. Wow. Ella tocaba bandoneón y tocábamos en todas las cosas. Ella es profesora de la UAS desde ese tiempo. Y yo iba a la... Yo era un pipiolito. El caso es... que eso me ayudó en el modo creativo a traspolar, a poder dualizar entre la música popular y la música clásica. Wow. Porque la guitarra es un instrumento íntimo, donde tú te lo llevas, te lo pegas del pecho, tú sientes el piano, tú no te lo llevas para ningún lado. Bueno, ahora sí, porque ahora sí tú te puedes llevar los pianos eléctricos, pero no es lo mismo. Una guitarra es como tan personal. Y bueno, el caso es que pasó como toda esa juventud mía, yo haciendo de todo. Yo tocaba en las iglesias, yo tocaba en todas partes. Con 15 años, el Jorge Solano, que tenía una compañía para tocar en bodas, en fiestas y todo, me puso un grupo. Yo tenía un muchachito. Yo no sabía tocar bien merengue ni nada, pero él decía que yo era muy talentoso. La revelación del año. Yo ganaba 50 pesos, 75 pesos por picoteo. Eso era lo que se pagaba. Eran los cuartos en ese tiempo. 50 pesos. Bueno, el caso es
que me puso con Víctor Irizarry, que era, me puso con muchísima gente que tocaba muy bien. Y le decían, Jorge, ¿para qué tú pusiste el carajito ese? Que no sabe tumbar merengue ni nada. Pero fui aprendiendo. Porque señores, no era el merengue. Había que tocar merengue, pero y me decían en mi bemol y yo, ¿y cómo que se tumba? Ya tú sabes. Y entonces Víctor Irizarry, que siempre tenía la paciencia, tocaba abajo y me decía, no, espérate, es así. En medio de las bodas. Entonces, nada, yo me fui como desarrollando entre los dos ambientes, porque también seguí estudiando piano, seguí estudiando guitarra. Ya cuando volví para acá, estudiaba guitarra clásica y piano clásico. ¿Me entiendes? Entonces... Con su chin de merengue, porque... bueno, o lo que sea ya que fuera podía... Barahona. Que no era su fuerte. Que no era. Ya podía dualizar. Exacto, Y entonces lo que no me salía en piano me salía en guitarra. Entonces yo con la guitarra decía, no, pero en piano es esto. Y viceversa. Entonces... Y vuelvo a mi piano. Y fui haciendo todas esas cosas. Yo dejé la música, señores, en el año 81, cuando me gradué del colegio. Era una quimera de vivir de la música. Mi mamá decía, y era así, yo iba a todas las bodas de gente de mucho dinero, y entrábamos por atrás, salíamos por la cocina. Y yo me sentía a veces tan mal, pero mi mamá decía, tú no vas a estar tocando en los combos, es la que sé yo, que siendo mi mamá muy abierta y muy objetiva en todo, porque ¿qué ganaba un músico? O sea, no se podía visualizar que un músico podía ser profesional de la música. Yo quería irme fuera a estudiar en Estados Unidos. Bueno, el caso fue que no me fui y me puse a estudiar arquitectura. Yo paré la música por 3 años. Yo hice 6 semestres. Arquitecto. Hice 6 semestres. 6 semestres de arquitectura. Sí, pero no era tu pasión. No era lo mío. Era muy creativo, no era lo mío. Se me cayeron todos los cabellos. Ya entendemos por qué no hay cabello. La tensión era impresionante. Entonces, por un azar del destino, año 83, estoy hablando del año 81, 83, 84, me cambié para APEC a estudiar informática, lo cual sí terminé. Pero antes de ese proceso de terminar, yo entré a la Orquesta Filarmónica Juvenil. ¿Cómo entro? Porque todos mis compañeros del conservatorio estaban ahí. Pero, ¿qué sucede? El piano era muy eventual y yo quería estar tocando todo el tiempo en la filarmónica. ¿Y qué sucedió? Como yo leía la música, me tocaba triángulo, bombo, platillo, todas esas cosas, percusión, porque lo podía leer, excepto el redoblante, porque para mí era muy difícil hacer todos esos redobles corridos y todo. Entonces me puse en el ya trabajaba en la superintendencia de bancos. O sea, tenemos un informático, sí, ya trabajaba, arquitecto y en la superintendencia de bancos. Ya trabajaba en la superintendencia de bancos y de ahí me iba para el conservatorio, que lo había mudado para la Rosa Duarte. Fíjense qué cerca estaba. Y después me iba a PEC caminando. O sea, el transcurso era, estoy aquí, llego a la mitad del camino y después llegaba. Y después a las 10 de la noche desbaratado para mi casa a estudiar y a tocar, hacer de todo, ¿no? Bueno. Toca. Cuando se viene de abajo, toca. Entonces, me puse en el conservatorio. Yo terminé la carrera en el 87, justo en el momento en que Dante Cucurulo salió de la Orquesta Sinfónica. Y ya yo estaba capacitado como percusionista para hacer la audición. Y yo entré a la Orquesta Sinfónica Nacional como percusionista de la orquesta. ¿Qué edad tenías en ese momento? 23. No es que estamos calculando, 23, pero para saber. 23. No, yo tengo 60 años. Yo tengo 60. Y a mucho orgullo lo de decir. Yo tengo 60. Porque hay gente que me dice que no lo cree, hay gente que me dice porque, pero digo, hace mucho que estoy bregando. Dichoso el que llega, dicen por ahí. Entonces, así de ahí para adelante, pues la historia. Duré 10 años en la Sinfónica antes de componer mi primera obra, que fue la Misa Festiva Dominicana, por un encargo de don Pedro Rodríguez Villacaña, que siempre me dijo, tú vas a ser una persona antes de la misa y después de la misa. La misa, usted conoce, la misa es una composición, es una composición clásica, por eso está la misa de coronación de Mozart, la misa en do mayor, etcétera, etcétera. Y están los requiem, que son la misa de muertos, ¿no? Esas son cosas sinfónicas que se hacen. ¿Eso tú entiendes que fue lo que marcó un antes y un después en tu carrera? Después me volví productor. Mira cómo pasa. La misa no la iba a dirigir yo en la Orquesta Sinfónica Nacional, la iba a dirigir el maestro Villanueva. Y yo iba todos los martes a la casa de Pedro Rodríguez y le enseñaba lo que yo estaba haciendo, pedacitos de cosas. Ahí hicimos, la misa mía no es una misa normal que tiene 5 partes,
Yo la hice de 7 porque le añadí un Padre Nuestro que no está en la misa normal, porque acuérdense que, por ejemplo, la misa hay que hacerla, la celebración hay que hacerla lo más neutro posible, porque es una composición musical que donde tiene que disfrutarla el que es católico, el que no es católico. Entonces son 5 partes fundamentales. Yo le puse el Padre Nuestro y una salve a la Virgen de la Alta Gracia al final. Por eso le pusimos Misa Festiva Dominicana. La voy a reeditar, si Dios lo permite, en una fecha de este año que estoy esperando confirmación, para hacerlo con la Sinfónica, una obra para coro, solista, grupo folclórico y orquesta. Bueno, esa encomienda, yo tenía 33 años, cuando eso estaba hablando de 10 años después. 10 años después. 96. Y revolucionar la parte de la Entonces, misa. Yo no iba a dirigir la misa, ni mucho menos yo iba a componer, iba a decir, mira, en el proceso el maestro Villanueva se muere. Okay. Y toma la rienda de la orquesta el maestro Julio de Win. Y Julio de Win me dice a mí, porque estábamos como a 3 meses del estreno, me dice, nadie va a hacer la misa mejor que tú, porque es tu obra. Y me dio la oportunidad de, siendo la responsabilidad, pararme enfrente de mis compañeros a dirigir la orquesta. Mauri, ¿y qué tú sentiste, para no perder ese hilo, qué tú sentiste ahí mismo cuando te tocó esa responsabilidad tan grande? O sea, ¿qué sentimientos fueron las que estuvieron impactando? Lo primero fue que me acordé de las palabras de Pedro Rodríguez, que me dijo, la misa te va a ti a cambiar. Fue una misa en encomienda a su hijo Pedro Anselmo. Pedro Rodríguez Villagana fue el fundador, junto con doña Margarita Copelo, de la Fundación Sinfonía. Okay. Entonces, presidente del banco, primero del Banco Santander, que después, ahora sus hijos tienen el Banco López de Haro y el banco, el otro que es de desarrollo industrial. Bueno, el caso es que me preparé para dirigir la orquesta simplemente con el conocimiento de haber visto a los directores dirigiendo. Anteriores. Pero fueron muchos los directores. El maestro Carlos Piantini para mí fue una escuela. Para mí el mejor director que ha tenido la Orquesta Sinfónica Nacional de todos los tiempos, por múltiples razones. Y mucha gente dice que yo me parezco a Piantini dirigiendo. Lo que se acuerda de Piantini. Bueno, el caso es que yo dirigí la orquesta en mi obra, recuerdo bien, un 13 de marzo en el Teatro Nacional del año 1996. Cerquita. Sí. Después de ahí yo decidí irme a estudiar dirección de orquesta. El maestro Julio de Win me dio una licencia. Y yo primero me fui a España, donde el maestro García Asensio, a estudiar dirección de orquesta, y después estuve haciendo los otros demás cursos de dirección de orquesta en Nueva York, en Manhattan School of Music, etcétera, etcétera. Ya después de haber hecho eso, en el año 96, antes de irme a estudiar, ya yo quise convertirme en productor. Y hay un espectáculo que yo canté cuando era muchacho, se llamaba Sonido para una Imagen, que fue obra del maestro Luis José Mella, ido a destiempo, gran amigo. Los músicos siempre admiramos a Luis José Mella. Y Luis José, cuando yo lo quise hacer, le dije a Luis José que lo hiciéramos entre los dos, que yo quería que reeditáramos eso y que hiciéramos Sonido para una Imagen 15 años después, porque eso había sido en el 81. Y producirlo tú. Porque lo produje en el Teatro Nacional el mismo año de la misa. Wow. La misa, obviamente, la fecha la consiguió Pedro Rodríguez. Y luego de haber yo podido dirigir a mi compañero, hice mi primer sinfónico con ese espectáculo de temas de película, donde hice arreglo de Ben Hur, muy difíciles. Lo hacíamos con un audífono, no era como ahora con internet. Con toda la tecnología. El internet llegó en el 97 y era... Ustedes se acuerdan. Sí, el dial-up. El dial-up. Sí. Entonces no había... Bueno, ya ustedes saben. ¿Qué sucede? Que cuando yo dirigí me di cuenta que podía comandar esa tropa. Dije, yo me voy a estudiar porque con el talento solo no se va al Te colmado. fuiste a preparar. Claro, siempre la preparación es importante. Pero en el camino también presenté mi primer espectáculo de producción, fue en el mismo año de la misa, Sonido para una Imagen 15 años después. Silvia Troncoso, quien era la directora del teatro, siempre se lo voy a agradecer de por vida, me dijo, te voy a dar el Teatro Nacional. Porque yo fui y le dije, yo no soy nadie, Silvia.
Pero yo era muy amigo de Ana Rosina, la esposa de Kenny, que Sí, claro. Ana Rosina es hermana de Silvia, Claro. que fue directora del teatro, hermana de Ana María. Eran las hermanas Troncoso, como yo le decía, que nos conocemos todos. Y yo le dije, Silvia, yo lo único que te puedo decir es que yo voy a hacer un espectáculo. Sin precedentes. Yo soy un muchacho. No era un muchacho, ya tenía 33 años. Ya vamos por 33. Y con experiencia. Pero para el teatro y sin haber hecho nunca una producción de ese tipo, ella me dijo, yo confío en ti, y me dio el Teatro Nacional. Wow. Eso Qué lo responsabilidad. lo volvimos a hacer y de ahí para adelante me pasaron muchas cosas en el teatro, seguí haciendo todas esas producciones. Hay un hecho muy trascendental para mí. Ustedes saben que los merengueros no iban al teatro. No tocaban en el teatro. No se lo permitían. Y yo convencí a Natacha Sánchez, año 2000, 4 años después de eso. Me acuerdo que hicimos el concierto 14 de mayo, el último día que se podía hacer antes de la elección del 16 de mayo del 2000, que ganó Hipólito Mejía. Sí. Convencí a doña Natacha de que el merengue yo lo iba a llevar a su máxima expresión En el Teatro Nacional. Y hicimos con el Torito, producido por el Toro, que era la Toro Band, en aquel momento, los Toros Band. Claro. Hicimos el merengue se viste de gala. Sí. Señores, Yo era y jovencita, pero de no ahí recuerdo. para adelante, los merengueros pudieron entrar al teatro. O sea, quiere decir, y ni hablar que en ese mismo año 2000, en el año 2000, que fue eso, fue también mi primer musical, La Novicia Rebelde. Wow. The Sound of Music. Ahí mismo, Mauri, ahí mismo. ¿Cuál tú entiendes que ha sido tu gran evento? O sea, Todavía no superamos ninguno, ni en el país, La Bella y la Bestia. Que ese fue ha sido wow. el gran Bueno, evento. te voy a explicar por qué. Hicimos 21 funciones aquí. 21 funciones con el Teatro Nacional lleno. Es un reto. Es un récord prácticamente irrompible. Eso es como los hits de Pete Nunca Road. ha pasado. Nunca Los sé. hits de Pete Road. No hay forma de romperlo. O sea, 21 funciones. pero no solamente eso. No solamente eso. Fuimos a Venezuela. Disney nos dio el permiso para ir a Venezuela y exportar el musical como Disney en español. Wow. Hicimos 13 funciones en el Teresa Carreño. Quiere decir que como dominicanos hicimos algo bien hecho. Y, o sea, para mí cada musical es diferente al otro, ¿no? totalmente. Yo llevo 26 con este que hago el día 12, 13 y 14, Rock of Ages, la era del rock. Producido, no uno que otro repetido, porque repetí Jesucristo Superestrella, el Pero único, que fue muy el único bueno. que he repetido. Y todos los otros, bueno, no he repetido los demás. Y cada musical tiene un sello, porque tú no puedes comparar Cabaret, ¿verdad? Que quedó espectacular en el Jaragua. Convertimos el Jaragua en el Kit Kat Club a La Bella y la Bestia. Claro. O a Peter Pan, que pusimos a volar a Giovanna Bonelli casi al balcón. Casi al Totalmente. balcón. En el vuelo último del saludo. O sea, ni hablarte del Mago de Oz, de Cats, que hicimos 18 funciones en Bellas Artes. Cuando nadie creía en Bellas Artes lo habían remodelado y estaba cerrado, yo lo abrí. Yo me di el No, yo dije, me arriesgo a hacer aquí. Hicimos 18 funciones de Cats. En un mes parecíamos una compañía de brothers, nada más descansábamos los lunes. Wow. Lleno, claro. Wow. La sala de Bellas Artes coge 632, pero sin embargo, para ahí era que se adaptaba. Peter Pan hicimos 11 presentaciones. In the Heights la primera vez hicimos 11, después hicimos 7 y 11, y cuando lo volvimos a hacer, ahora hicimos 7, 4 y 3. O sea, por decirte cosas, pero La Novicia Rebelde, que hicimos 5 funciones, fue mi primer musical, y en el país los musicales se hacían doblados. Ustedes saben cómo, doblado hasta el diálogo. La gente hacía un lip sync y sonaba un disco. ¿Y es más fácil o más difícil hacerlo Bueno, ¿qué yo te puedo decir? La excusa era que no habían los micrófonos y que aquí no se podía lograr como se lograba en Broadway. Esa era la excusa. Es verdad así? Y que me no imagino que hay requisitos para tú poder traer esas obras al país. Sí. Y no se hacían pagando derechos. Quien era pagó primero... al bolsillo. No. Nurín hizo Gris antes que yo. Claro. En el año 99. Pero con el método que te dije.
Sí. De doblado. Pagó los derechos, pero con el método que te dije. Yo hice The Sound of Music, La Novicia Rebelde, y por primera vez hicimos los musicales en vivo. Yo nunca he hecho un musical grabado, nunca. Buenísimo. Bueno, cuando he hecho espectáculos infantiles, lo anuncio como espectáculo infantil. Ya eso no existe, pero bueno, lo he anunciado como espectáculo infantil. Porque yo, el musical, a lo que estudiamos, la música es el pretexto. El pretexto. Ya, el pretexto. El pretexto. Es el pretexto, así te lo enseñan en la clase de teatro musical, lo que hemos tomado clase, porque aquí hay mucha gente empírica. que no son licenciados ni ciencias ocultas, Eso fue pero pasa así. Es ¿no? otro episodio. ¿Qué sucede? Es otro episodio. ¿Qué sucede? Cuando hicimos La Novicia Rebelde, es verdad, no habían los micrófonos. Yo tuve que traer los micrófonos de Puerto Rico en el ferry. Ya el ferry viajaba. Wow. En el año 2000. Ya el ferry iba y venía. Y contraté en Puerto Rico a la compañía Wichi Sound. A Wichi, que es amigo mío de sonido, vino con su camión Montado en el ferry. en el ferry. A traer Metimos el camión en el Teatro Nacional atrás y esa era la oficina de Wichi. Todo. Y de ahí salieran todos los micrófonos lavalier que se ponían, porque aquí no había, aquí lo que había los Empezando. lavalier de televisión. O sea, tú que no innovaste son en los esa área. Bueno, demostré que se podía De que hacer se puede. como se hacía en Broadway. Y no doblado. Hacer calidad. Absolutamente. No doblado, calidad. Montamos ese musical en vivo. A partir de ahí, bueno, La Novicia Rebelde fue el primero. El segundo gran musical que hicimos en el año 2003, Jesucristo Superestrella. Sí, que ese fue Con súper. Carlos Alfredo, con Máximo Martínez, con Héctor, que hacía el papel de Judas. Aquel montaje, Impresionante. para nosotros, o sea, bueno. Y fue de las obras más conocidas. Ese ¿cómo musical. te digo? Para recordar la vida entera. Totalmente. ¿No? Y después de ahí, bueno, ya pasaron muchos, ¿no? Ya después de ahí hicimos... Pues ahí yo otra. voy, que ya que he oído tantos buenos y eso, o sea, ya que acabamos de ganarnos esos soberanos recién ganados, yo quiero que usted nos cuente un poquito cuántos premios tendrá Hay en la Mauri vitrina. Sánchez en esa vitrina. Yo me 22. imagino. 22. 22. Lo que pasa es... ¿Solo soberanos o generales? No, soberanos, no. Es que el premio antes se llamaba Casandra, entre Casandra y Soberano. Ajá, entre los dos. Entre los dos tengo 22, pero te explico. Yo he estado nominado en muchos renglones. O sea, yo he ganado Soberano como arreglista del año, yo lo he ganado como concierto del año, lo he ganado como espectáculo del año, porque antes daban dos, este año dieron uno, cosa extraña, pero me imagino que lo van a rectificar. Oyeron, escucharon. Me imagino que lo van a rectificar. Yo he ganado como espectáculo infantil, que ya no existe. Yo he ganado como espectáculo clásico y o moderno, que antes no había musicales en el renglón, y lo que hacían era que los musicales lo ponían con las óperas. Una cosa desleal, porque tú no puedes comparar la máxima producción con que es pera. una ópera, pero bueno, antes era así. Y he ganado, ¿qué más? Ya, creo que en esos, ¿verdad? 22 en total. Pero tengo 22 diseminados en esos... En diferentes renglones. En diferentes categorías, ¿no? Pero tengo 22. Mauri, ¿cuál tú entiendes que ha sido la fórmula para no simplemente ser un profesional excelente, sino ser el maestro Mauri Sánchez? Mira, la disciplina. Ok. La disciplina. Cuéntenos más de eso. Yo te para explico. nosotros buscar esos premios. O sea, la disciplina es lo que te hace a ti esforzarte. O sea, yo una vez tenía... ¿qué le puedo decir? Cuando yo estudiaba dirección de orquesta, las cosas no me salían mucho. Y se sentó conmigo, bebiéndome un café, el maestro Enrique García Asensio, y me dijo, tienes que aprender a administrar tu temperamento, a planificar todo lo que vas a hacer para poder administrar el temperamento de los demás. Wow. La orquesta, Qué consejo. la orquesta es como una novia. Baila con ella, pero no le pises el vestido. Oye, yo te estoy hablando del año 97. Es una composición. No, te estoy hablando del año 97. Esas palabras ahí me cambiaron la vida. Por lo tanto, aprendí a enfocarme y a ser tenaz. ¿Me entiendes? O sea, para lograr los sueños hay que ser tenaz. Y los artistas soñamos mucho. Tenaz. ¿Me entiendes? Son muy Entonces, soñadores. todo el mundo tiene derecho a soñar. Y la materialización de los sueños se hace con la tenacidad, con la responsabilidad, con la disciplina.
sabiendo tú que entendiendo dentro de ti de que siempre tienes cosas que aprender, de que no sabes todo. Totalmente. De que no sabes todo, aunque todo se haya dicho, no, tú no lo sabes todo. De todo se puede aprender. De todo se puede aprender. Entonces siempre hay que tener dentro del ambiente profesional esa parte de la humildad que a veces con el artista es difícil porque los egos son complicados. Sí. Somos humanos y a veces nosotros mismos creemos que lo que estamos haciendo está mejor que todo, ¿no? Eso es parte del espíritu humano de lo que es. Pero, como te dije, esas palabras, ¿me entiendes? Marcaron. Y la perseverancia. Yo tenía antes en mi perfil, que lo creé yo mismo y lo tengo en AFA, la perseverancia es el motor que nos ayuda a alcanzar nuestros sueños. Ahí. Eso yo lo escribí y lo tengo en AFA. Otra vez, porque hasta yo me quiero quedar con la frase. Mi siguiente pregunta era, hay un legado dejado, pero ¿cuál es el mensaje para los profesionales? Ese mismo, esa es la frase. Esa es la frase. Esa es la frase. Vamos a repetirlo. La perseverancia es el motor que nos impulsa a alcanzar nuestros sueños. Amén. Yo lo tengo allá en AFA, eso lo escribí yo y se lo escribí a los muchachos. Me mandó una frase cuando hicimos AFA, Ángel Muñiz, que siempre se la agradezco. Está en AFA también mi escuela, sí. Academia de Formación Artística, que dice, la palabra fama va detrás de la palabra esfuerzo. Ay, entonces, mis muchachos, yo me siento como tan feliz porque ganan esos castings de todos los musicales, sí. o bueno, de la mayoría. Salen grandes estrellas sí, de la escuela. Y se lo quiere decir que como también acuno la frase para nosotros de que tenemos una enseñanza en serio, porque hay que enseñar en serio, claro. No montar cosas, hay que enseñar en teatro, tú lo sabes. Sí. Cuando tú montas solamente, no simplemente no tienes el conocimiento para aprender, tendría que ser un superdotado para entonces absorber lo que te están diciendo sin tú saber el porqué. Pero nosotros enseñamos hasta marzo y de ahí que montamos el musical de fin de año. O sea, ¿qué te digo? Todas esas cosas son las que yo me propuse adaptarlas a mí para poder caminar hacia adelante. Y viendo eso, o sea, me encantó esa parte de que hay que enseñar. O sea, no es un montaje y vamos a esto. En mi academia no se monta, se enseña. Se monta lo que se tiene que montar. Pero yo acabo de hacer ahora mismo, en marzo, para que los padres vean cómo avanzan sus hijos, el aula abierta de AFAS, que se ha hecho famoso porque parece el aula abierta, lo presenté en Bellas Artes. Lleno la sala. ¿Por qué? Porque van todos los padres, tíos, amigos, compañeros. Pero lo que te quiero decir es, esos son los ejercicios del aula que los padres no ven. Porque al final de año ahora vamos a montar In the Heights Junior. In the Heights, pagamos los derechos para hacerlo a nivel académico, de academia. Okay. Y lo vamos a montar. Pero en el musical de fin de año, los protagonistas son 4, 5, 6, 7. Y los otros son parte del elenco. Para que los padres vean cómo sus hijos avanzan. Nosotros hacemos el aula abierta. Wow, lo presentamos en marzo. Y es una propuesta de los estudiantes. Ellos hacen su ropa. O sea, lo que ellos entienden que puede pasar. Es sin escenografía. Sí le hacemos luces. Sí. Inclusive es con los micrófonos de piso y aéreos. O sea, ellos tienen que cantar como si estuvieran en el aula. Wow. Claro que logramos que se oigan bastante bien, porque son micrófonos caros que conseguimos y lo ponemos. No de que cada uno con uno, no, nada de eso, porque habría que cambiarlo cada vez que viene uno con otro y eso es imposible. De manera general. Sin embargo, hemos logrado que los padres vean, como es el año que viene, vamos a tener también una gala de Navidad, por ejemplo. Es otro aporte para los padres, porque es bueno que los muchachos tengan muchas cosas. Sin embargo, esa gala se va a montar en horarios que no son de clase y la voy a montar yo de manera personal. Wow. Qué importante. Entonces, basado a eso, y de esta idea me encanta, hemos pensado en llevar más de este tema de música, de arte, a las escuelas, algún plan basado a eso. Bueno, mira, ¿qué te digo? En un principio, me tengo que meter en la parte política. Cuando el presidente me designó asesor, yo le dije al presidente que, claro, en aquel momento apenas estábamos con el asunto de la pandemia, no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Yo le dije, yo quisiera que en el interín usted me diera el sistema de orquestas para motivar de que el país se llene de orquestas con un presupuesto. Entonces me dijo, eso va a salir de educación.
Pero bueno, han pasado muchas cosas. Ustedes vieron la pandemia, hubo que gastar un dineral en 1000 cosas. No, se nos fueron 2 años, se nos fue el gobierno. Sí. ¿Por qué? Porque después de ahí había que rehabilitar el país. Todos los cañones se pusieron para el turismo, para motorizar la economía. Para motorizar la economía. Salimos a flote. El presidente salió de una manera exitosa a flote de una pandemia donde el tratamiento para la vacunación fue excelente y todo. Fuimos ejemplo. Entonces, claro, ejemplo mundial. ¿Qué pasa? La parte del arte ahí en ese momento no era ni para este país, ni siquiera para Europa, la parte principal. Claro, para el mundo. Para el mundo era salir de aquel atollamiento y bueno, pero se nos fueron estos 4 años. Entiendo que se va a retomar en un momento, o sea, más temprano que tarde, los proyectos para poder tener más representación de las bellas artes. En las escuelas. ¿Es necesario? Yo decía, en el momento, bueno, hace mucho, nos pasamos, a mí cuando el presidente me encomendó ser coordinador nacional de cultura, nosotros erogamos ¿cómo se llama? Erogamos una frase que decía que teníamos que irnos, la verdadera propuesta para la cultura tenía que ser la enseñanza y la difusión de la cultura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene a cargo eso? Bellas Artes. Bellas Artes ahora es una entidad desconcentrada. La encontrábamos así, proponíamos que volviera para el ministerio, pero bueno, se quedó así por las razones que fueron. Está desconcentrada. Aparentemente puede funcionar mejor de la manera desconcentrada, pero con más presupuesto. Ahora va a haber más presupuesto, inclusive para cultura en general. Eso se ha anunciado. Eso no es que yo estoy dando una noticia. Cultura va a tener, creo que... No podemos darlo como primicia aquí entonces. No, bueno, pero se sobreentiende que cultura va a tener un aumento presupuestal. Bueno, y Bellas Artes sí también tiene un aumento presupuestal, no quizás lo que se esperaba, pero va a tener. Pero por ahí iba el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Los sistemas, por ejemplo, el sistema de orquesta de Venezuela, voy a citar ese, trabaja de manera paralela, que era lo que yo le proponía al presidente. Sería muy bueno. No se pudo por todo lo que le estoy diciendo. Vamos a ver si eso se retoma de esa manera. ¿Por qué de manera paralela? Porque debe ser una acción presidencial directa. Para que sea ejecutable, un proyecto país. Para que sea ejecutable sin intermediarios, sin la burocracia y sabemos que educación tiene mucho dinero, lo sabemos todo, pero yo siempre opino que debe ser así. Pero, ¿qué te digo? El presidente ha sido muy, muy correcto en todas sus ejecutorias, por eso se va a reelegir, se nota. Entonces, se nota claro. Entonces, a veces uno habla de adentro del corazón, y una cosa es la razón y otra cosa es el corazón. Totalmente. ¿Verdad? Sí, entonces, lo que aspiramos a que las cosas salgan bien, también tenemos que ver desde el prisma óptico de la parte política. Yo entiendo que eso en algún momento va a pasar. Amaury, y en ese sentido, tomando en cuenta de que sabemos, como tú dices, que hay que llevar a las escuelas las bellas artes, y entiendo que eso va a impactar directamente en la calidad de lo que estamos viendo en nuestros medios, en el arte. Debe pasar así. ¿Cómo tú ves hoy en día el arte en la República Dominicana? Mira, el arte, a pesar de los pesares, digo a pesar de los pesares porque siempre hay una frase que yo digo siempre, ahí vienen los de cultura a seguir pidiendo, a fingir ahora. O sea, siempre nos dicen eso, ahí vienen a pedir. Sí, nada más piden, nada más. Eso es bromando y jodiendo. Eso es lo que dicen los de cultura. Pero bueno. Se está sembrando, es para sembrar. Claro, a pesar de los pesares, la cultura ha sido abriendo caminos solo. Señores, el teatro se ha abierto camino solo. Es diferente, totalmente. El teatro se ha abierto camino solo. Se ha adaptado también a los tiempos. Se ha adaptado, pero hay que ver que cada día la gente se interesa más en ir a las obras de teatro. Yo entiendo que no. Mira los musicales. Los musicales ya la gente es Los musicales se llenan. Sí, varias funciones. Lo que comenzó como una quimera hace 24 años, cuando empezamos en el año 2000, ya es una realidad de la cual me siento pionero. Se lo agradecemos al maestro. Porque
Eso es gracias al maestro. Bueno, entonces, pero fíjate cómo la representación de las artes se abre camino, señores. Eso me recuerdo siempre a la película de Jurassic Park, que decían, la vida se abre camino solo. Sí. Ellos son ni que hembras todas, pero están poniendo huevos. Y no hay varones, ¿por qué ponen huevos? O sea, el arte se ha abierto camino y se seguirá abriendo camino. Eso va a provocar, inefablemente, indiscutiblemente, que haya más venues, que haya más teatros, que haya más calidad, que haya más calidad, que la gente le guste más. Y que haya más oferta, que haya todo. Eso, y sobre todo que a los profesionales les interese totalmente participar, hacer obra y también estudiarlo. Porque como mismo empezamos, antes nadie se motivaba por hacer ese estudio. Ahora la gente quiere estudiar arte, quiere estudiar música, quiere hacerlo. Sí, no, definitivamente, o sea, es así. Se enseña música a nivel profesional. La UNFU tiene licenciatura en música contemporánea. Totalmente. La UAS tiene hace tiempo licenciatura en educación musical que es más orientada para profesores de enseñanza de bachillerato. Básicamente. Pero APEC sí yo sé que tiene... No, como carrera profesional, no. Okay. APEC tiene grupos artísticos que son importantes. Internos de la universidad. Internos de la universidad que son importantes. Tú ves, pero por ejemplo, la Pucamaima veo que tiene también para los gestores culturales, educación artística, algo así. O sea, quiere decir, la OIM tiene una maestría en educación musical. No tiene la carrera, pero tiene una maestría. Empezando y eso que quiere maestría. O sea, quiere decir que no... Porque mira, cuando yo fui a estudiar dirección de orquesta, el título del conservatorio no me valía porque todos sabemos que las escuelas de bellas artes no están avaladas a la fecha. Eso es algo que tenemos pendiente como eso país. Ya debe de imponerse como una prioridad. Y más con la calidad de los profesores que hay dentro. Que también tienen que prepararse, porque hay un problema con educación, porque al ser egresado de las mismas Bellas Artes, el título no le va. Entonces, mira lo que está pasando. Cuando tú lo llevas a la mesía hay un problema. El problema es fácil de resolver y a la vez difícil, pero tenemos que arrancar. Tiene que haber una voluntad. Hay que arrancar. Y que se ponga un propedéutico de manera paralela y que se hagan muchas cosas. Lo mismo pasa con la música. La escuela elemental, ¿verdad? Hasta los 14 años. Y de ahí pasan al conservatorio y terminan a los 17, los 18 a veces, 20. Pero a veces no son ni siquiera bachilleres, no pueden ser profesionales de la música. Los conservatorios en todas partes, usted está como usted graduado de bachiller. O sea que hay un reto. Cuando usted graduado de primer... Bueno, yo pienso que falta una unidad de intermedia entre el conservatorio y para poder tener nosotros el paso de transición. Y regularizar. Y que en el conservatorio se den las materias que la MESID pide, economía, como la hemos cogido, matemática 1, lengua española, sustituir las historias por historia de la música 1 y 2, historia dominicana 1, pero no 4. No, así es la UNFU y lo hemos logrado, ¿me entiendes? O sea, y que los muchachos salgan con el bachelor, ¿cómo se llama eso? Con la licenciatura. Con la licenciatura. Con un título que los avale. Con el título. Cuando yo fui a estudiar dirección de orquesta, lo que me valió fue informática. Para que te lo sepas. Ese era el título. Y los 6 semestres de arquitectura. Y Darwin Aquino, que es licenciado en economía. Wow. Cuando fue a estudiar la maestría de dirección en FIU. O sea, lo que te quiero decir es que hay que formalizar y regularizar como carrera. Nosotros, de manera romántica, lo digo, porque quizás no lo necesitábamos, pero fue increíble lo que logramos. Un grupo, Maridali Hernández, Manuel Tejada, Sandy Gabriel, yo estuve ahí, Álvaro Dinsen, éramos 12. Nos metimos cuando logramos sacar que la UNFU estuviera como ya la carrera, con una labor titánica de sus ejecutores iniciales, que fueron Corey Allen, que era uno de los directores de Manhattan Transfer, que es el director de la carrera, y Silvestre de Moya. Yo me acuerdo cuando fueron a mi oficina, y después de 4 años se logró la UNFU. No, yo aglutiné ese grupo de gente. Hicimos la carrera en la UNFU, íbamos a coger clases como los muchachos. Claro, no nos juntaban con los muchachos. Y nos decían que el grupo VIP, óyete. Pero cuando los muchachos nos veían, decían, ahí van los TBT.
Digo, no somos de ahora. Entonces, yo tengo después de viejo, y Manuel, y Maridalia, y Sandy, y Luis Ruiz, toda esta gente, Álvaro Dince, todos tenemos el título del licenciado en música contemporánea porque nos dispusimos a tenerlo como músico. Yo te di la dirección, pero no importa. O sea, queríamos estar ahí. Y ese refresh que hemos hecho, porque la música se enseña de una manera diferente a cómo la estudiamos, fue impresionante. Ya Nina Rosado, que es la directora de Juan Luis, que es excepcional. Sí, sumamente. Nosotros nos graduamos todos con honores, magna cum laude, summa cum laude. Todos nos graduamos con muchos honores, ¿no? O sea, obviamente. Pero duramos 4 años. Es que ya tenían la práctica. Duramos 4 años. Pero no. 4. Wow. 4. Nos graduamos en el 20. En el medio de la pandemia, mi examen de tesis fue virtual. Wow. Con jurado de fuera, con de aquí. Yo he podido mi tesis. Yo sentado muy bien aquí, pero en pantaloncillo abajo en mi casa. He podido mi tesis. La tecnología. Y después la graduación, bueno, estuvimos presentes, pero lejos cada uno, en la UNFU, al aire libre. Wow. Ni siquiera nos sentamos. Nos tiramos la foto en el letrero del patio. Ahí fue la graduación, con la todo y todo en el patio. Y bueno, así fue, pero ahí lo logramos, un grupo... Pero hay un gran mensaje, Amaury, porque ustedes, a pesar de tener esta carrera dilatada, estos grandes musicales, totalmente, estos grandes conciertos, entendieron de que necesitaban o que era necesario ese título para poder, digamos, completar la obra. Y lo hicieron. Bueno, sí, lo hicimos, ¿no? 4 años duramos. Entramos en el 16. Importante. Entramos en el 16. Él lo recuerda, 4 años. Siendo TBT, entramos en el 16 que no es y lo mismo salimos estudiar. En el 20. Nos graduamos en el 20, con tesis y todo, pero duramos 4. O sea, eso no, como casi todos los estudiantes, no exoneraron algunas materias a lo que habíamos estudiado. Por ejemplo, a mí me exoneraron las materias español 1, español 2, no sé qué, matemática, economía. Como había estudiado en informática en APEC, me la exoneraron. Y bueno, convalidamos. Algunos. Manuel Tejada es veterinario, graduado de la UNFU. Esto nos hace entender. No, pero esto también nos explica Manuel que se no. graduó summa cum laude en veterinaria. ¿Y la ha ejercido? ¿Y la ha ejercido? No, pero sí. No creo, pero sí sabe. No, pero lo importante, veterinario, sabe lo que le gusta en el tema de arte. Bueno, o sea, el objetivo es saber qué tú quieres. Lo que te quieres, bueno, entonces... Y enfocarse. Exacto. A nosotros que habíamos estado en la UNFU, pues nos exoneraron las materias que habíamos tomado antes, ¿no? Ya tú sabes, mi matrícula era 81. Oh, padre. Me acuerdo, 81, por eso eran TBT. 0201. O sea, la de Manuel era creo que 76. Ay. Vamos a poner esto como un corte aquí. Sí, ni que 70. Sí. No, vamos a poner esto como un corte para que se aclare. Vamos a hacer un corte de esta parte. Sí. Mira cómo se puso. Ay, no, pero de verdad, no, porque Manuel dice su edad, me lleva 4 o 5 años. Manuel tiene la edad de Juan Luis. Han sido bien vividos. Manuel tiene la edad de Juan Luis, o sea, tiene la misma edad. Estábamos en la Salle, todos. Antes habían 4 colegios, señores. Estábamos en la Salle. Amaury se ha sentado aquí a decir la edad de todo el mundo. De todo el mundo. Sí, porque ya como Juan Luis, como yo Manuel. Pero es que ellos la dicen, no, nadie ha ocultado. A mí me llama la atención toda esta experiencia y mirándola así, es un gran legado, definitivamente. Totalmente. Como digo. Yo siento que sí, que es un legado de empezar en aquella persona de Barahona. Así es. Ese muchacho joven, que lo que era, gracias a la tía Lulú, ¿verdad? Que le inspiraba. Lulú, y llegar... No, tía Luli. Ella se llama Carmen Lourdes. Ay, Dios mío, tía Luli. Ya tú sabes, tía Luli. No, es un legado que viene de carrera en carrera y que creo que ahí pudiéramos que nos digas cuál es ese mensaje que tú le dejas a esta nueva generación de profesionales que está escuchándonos, que nos está viendo, sobre el arte, sobre la música, porque muchas veces tenemos ese deseo, pero al final, que no, es que música, es que no es economía, no es veterinario, ¿qué hago? O sea, ¿cuál sería ese mensaje, amor? Lo primero es, como dije anteriormente, nunca pensar que lo sabes todo. Tener la humildad de acertar tus errores, sobre ellos tratar de superarlos, tratar de superarte siempre a ti mismo, con la visión objetiva de poder decir si las cosas que hace el otro también están bien.
tener la tenacidad, la responsabilidad, el enfoque para seguir adelante y siempre tratar de superarte. O sea, vuelvo a mencionar la frase. La perseverancia es el motor que nos impulsa a alcanzar nuestros sueños. Es así. Nadie puede entender que lo sabe todo. Hay que seguir avanzando. Hay que estudiar. Con el talento solo no se va al mercado. El mismo Michael Camilo, cuando se fue de aquí, tocaba en Broadway y decidió estudiar en el Juilliard. ¿Por qué? Porque él decía, tengo que estudiar. Tienes que formarte. Y así sucesivamente. O sea, hay que estudiar, hay que fortalecer los conocimientos. No nos llevemos solamente de YouTube, porque hay mucha gente que aprende cosas por YouTube. Está muy bien, pero... hay que estudiar, Bueno, es clave, es de verdad. Señores, primero, Amaury, gracias. No, gracias a ustedes. Buena tarde. La pasé bien, Dayeli. Tu mamá y tú haces milagros. No, de verdad, agradecida totalmente. Valga el agradecimiento para mami. Sí. Amaury, 1,000,000 de gracias por aceptar esta invitación, porque venir a dejar el mensaje para aquellos jóvenes que hoy se están formando, que hoy probablemente tienen dudas, porque en el proceso hay dudas, hay incertidumbre. Claro. Es importante. Y lo bueno de este espacio, que el cual hemos abierto para tener una conversación entre profesionales, es eso, es poder aportar, poder apoyar y poder dejar un mensaje de superación siempre y de que la historia no siempre es fácil. Perseverancia. Así es que gracias, Amaury. Gracias a ustedes. Y espero que este no sea el único ni el último episodio en el cual te tengamos aquí. Dentro de un par de... Mentiras. No, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí en un episodio más de Entre Profesionales Podcast.